Hay una idea que incomoda porque desmonta casi todo lo que te enseñaron sobre atracción. No se trata de gustar, se trata de alterar la percepción. Y la percepción humana no responde a la bondad ni a la insistencia, responde a señales de valor y a la posibilidad de pérdida. Eso no es romanticismo, es psicología básica. El cerebro prioriza lo que puede desaparecer. Aquí es donde casi todos fallan. Confunden esfuerzo con impacto. Creen que dar más, estar más, responder más rápido, va a acercarlos. Pero lo único que logran es eliminar la tensión, y sin tensión no hay interés sostenido. El deseo no crece en la certeza absoluta, crece en el espacio donde algo parece posible, pero no garantizado. La mente no se engancha con lo que ya posee, se activa con lo que percibe como inestable. Esa inestabilidad no es caos, es incertidumbre controlada, es presencia sin garantía, es interés sin entrega total. Cuando alguien siente que ya te tiene, se relaja. Cuando percibe que no te controla, empieza a pensar, y donde empieza el pensamiento, empieza el apego. El error no está en mostrar interés, está en eliminar cualquier posibilidad de pérdida. Cuando tu atención es constante, tu tiempo es ilimitado, y tu disponibilidad es total, dejas de ser una elección y te conviertes en un hecho. Y lo que es un hecho no se valora, se asume. Por eso el valor no está en lo que eres, sino en cómo se interpreta lo que eres. Puedes tener cualidades reales, pero si tu comportamiento comunica facilidad de acceso, la percepción cae. El cerebro traduce accesibilidad como abundancia, y la abundancia reduce el impacto emocional. Aquí entra un principio incómodo. La atracción no es lógica, es reactiva. No responde a argumentos, responde a estímulos. No se construye con explicaciones, se activa con sensaciones. Y una de las más poderosas es la duda. No la duda insegura, sino esa pequeña grieta que deja espacio a la imaginación. Cuando explicas todo, matas ese espacio. Cuando justificas cada silencio, cada ausencia, cada decisión, eliminas el misterio. Y sin misterio no hay curiosidad. Sin curiosidad no hay inversión mental. Y sin inversión no hay conexión real. El silencio bien usado comunica más que cualquier argumento. No es ausencia, es control. Es la capacidad de no llenar cada espacio con palabras por miedo a perder atención. Es permitir que la otra persona piense, cuestione, complete lo que no dices. Y cuando alguien empieza a completar lo que no dices, empieza a involucrarse. La clave no es hacer más, es dejar espacio para que el otro también haga. Porque el apego no nace de lo que recibes, nace de lo que inviertes. Tiempo, energía, pensamiento. Cuando eres tú quien lo da todo desde el inicio, eliminas cualquier necesidad de que el otro participe, y sin participación no hay vínculo. Esto cambia completamente la dinámica. Ya no se trata de impresionar, se trata de no interrumpir el proceso natural de atracción, de no sobrecargar la interacción con validación constante, de no convertir cada momento en una demostración de interés. Hay otro punto que casi nadie quiere aceptar. La necesidad se percibe, no importa cuánto intentes ocultarla. Si tu estado emocional depende de la respuesta de alguien, tu comportamiento lo va a reflejar. En la rapidez con la que contestas, en la cantidad de explicaciones que das, en la forma en que buscas aprobación. Y la necesidad reduce el valor percibido porque transmite dependencia. No importa lo que digas, importa desde dónde actúas. Si actúas para obtener algo, pierdes fuerza. Si actúas desde una vida que ya tiene dirección, todo cambia. Ahí aparece la diferencia real. No es técnica, es estructura interna. Cuando tu tiempo está ocupado en algo que importa, no necesitas fingir distancia. Cuando tienes prioridades reales, la disponibilidad se regula sola. Cuando tu atención no depende de una sola persona, tu comportamiento deja de ser reactivo. No respondes por ansiedad, respondes por elección. No buscas validación, observas. No persigues atención, decides si vale la pena recibirla. Y ese cambio, aunque no se diga, se siente. La atracción no se negocia, no se convence, se despierta. Y se despierta cuando alguien percibe que puede perder algo que aún no tiene asegurado. Esa es la raíz, no es manipulación, es percepción de valor. Por eso, los hombres que más intentan agradar suelen generar el efecto contrario, porque eliminan cualquier fricción, se vuelven predecibles. Y lo predecible no estimula, tranquiliza. Y lo que tranquiliza demasiado,
deja de ser interesante. El punto exacto está en el equilibrio. Estar, pero no siempre. Mostrar interés, pero sin rendirte. Avanzar, sin perder tu eje. No es un juego, es coherencia, es una consecuencia de cómo está construida tu vida. Si necesitas usar tácticas para parecer ocupado, el problema no es la táctica, es el vacío. Si necesitas fingir desinterés, el problema no es la estrategia, es la dependencia. Lo real no se actúa, se refleja. Y aquí es donde todo se vuelve más simple y más difícil al mismo tiempo. Simple, porque no necesitas aprender 100 técnicas. Difícil, porque exige que cambies tu centro, que dejes de colocar la atención afuera y empieces a construirla adentro. Cuando eso ocurre, tu presencia cambia sin esfuerzo. Hay menos urgencia, menos necesidad de explicar, menos impulso por agradar y más claridad para observar. La dinámica se invierte. Ya no estás intentando encajar, estás evaluando si la otra persona encaja en tu mundo. Ya no estás compitiendo por atención, estás filtrando quién merece la tuya. Y ese cambio altera todo, porque la percepción deja de ser la de alguien disponible y pasa a ser la de alguien selectivo, y lo selectivo siempre genera más interés que lo accesible. Al final, todo converge en una idea que pocos aplican de verdad. El valor no se anuncia, se percibe. No necesitas decir lo que vales si tu comportamiento lo comunica. No necesitas insistir si tu ausencia se nota. La mayoría intenta llenar cada vacío, pero es en ese vacío donde se construye la atención, donde la mente del otro empieza a trabajar, donde nace la curiosidad. Y la curiosidad, cuando no se resuelve de inmediato, se convierte en interés. Esa es la diferencia entre gustar y dejar huella. Cuando entiendes esto, dejas de moverte para agradar y empiezas a moverte con intención. Y en ese punto, ya no estás intentando atraer, empiezas a volverte imposible de ignorar. Entender esto es solo el inicio, porque saberlo no cambia nada si tu comportamiento sigue anclado en la misma lógica de siempre. La diferencia real aparece cuando dejas de aplicar ideas como tácticas aisladas y empiezas a integrarlas como una extensión natural de tu vida. La mayoría intenta parecer alguien de valor, ajusta tiempos de respuesta, mide palabras, controla gestos, pero todo eso se rompe bajo presión, porque lo que no es auténtico no se sostiene. El problema no es la técnica, es la base desde la que actúas. Si tu vida gira en torno a una sola fuente de validación, cualquier intento de proyectar independencia será frágil. Tarde o temprano, la urgencia se filtra. Y cuando se filtra, la percepción cambia. Lo que parecía firme se vuelve inestable. Lo que parecía atractivo se vuelve predecible. Por eso, el punto no es controlar cada acción, es construir una estructura donde tus acciones no necesiten ser controladas, donde tu enfoque esté distribuido en áreas que realmente importan, donde tu tiempo tenga valor porque está invertido, no porque lo administras estratégicamente para parecer ocupado. Aquí entra un concepto clave, la inversión emocional, no la tuya, sino la de la otra persona. El vínculo no se fortalece cuando tú das más, se fortalece cuando el otro empieza a involucrarse, cuando piensa en ti sin que estés presente, cuando se pregunta, cuando anticipa. Y eso no ocurre si tú llenas todos los espacios. Si tú lideras cada conversación, propones cada encuentro, mantienes siempre la energía y validas constantemente, eliminas cualquier necesidad de participación, te conviertes en proveedor de estímulos, no en alguien que los provoca. La conexión real necesita reciprocidad, pero la reciprocidad no se exige, se permite. Cuando dejas espacios sin cerrar, cuando no resuelves todo en el momento, cuando no conviertes cada interacción en una confirmación, abres la puerta a que la otra persona invierta, y cuando alguien invierte, empieza a valorar, porque el cerebro humano protege aquello en lo que invierte. Aquí aparece otro error silencioso, la sobreexplicación. Creer que debes justificar tus decisiones para mantener el interés, explicar por qué no respondiste, por qué estabas ocupado, por qué hiciste o no hiciste algo. Cada explicación innecesaria reduce peso, no porque esté mal comunicar, sino porque comunica inseguridad cuando se vuelve constante. Es un intento de controlar cómo te perciben, y cuanto más intentas controlar la percepción desde fuera, más pierdes control interno. La percepción más fuerte es la que se construye sin intervención directa. Cuando no explicas todo, obligas a la otra persona a interpretar, y en esa interpretación, proyecta.
y en esa proyección se involucra, no con lo que eres exactamente, sino con lo que cree que eres, y eso, bien gestionado, tiene más fuerza que cualquier argumento. El silencio vuelve a aparecer aquí, pero en un nivel más profundo, no solo como ausencia de palabras, sino como ausencia de necesidad. No reaccionar de inmediato, no llenar cada pausa, no buscar cerrar cada interacción con una validación. Ese tipo de silencio no genera distancia, genera presencia, porque transmite que no estás operando desde la urgencia, que no necesitas sostener la interacción a toda costa, que puedes permitir que exista espacio sin sentir que algo se pierde. Y paradójicamente, ese espacio es lo que evita que se pierda. Ahora bien, todo esto colapsa si no hay coherencia interna. Puedes intentar aplicar cada uno de estos principios, pero si en el fondo estás esperando una respuesta, si tu estado emocional sube o baja según la reacción de alguien, tu comportamiento lo va a delatar. El control real no es externo, es interno. No se trata de parecer imperturbable. Se trata de no depender, de no colocar tu estabilidad en manos de algo que no controlas. Porque en el momento en que dependes, cedes poder. Y cuando cedes poder, tu comportamiento cambia. Se vuelve más reactivo, más explicativo, más insistente. Todo lo que reduce atracción. Pero cuando tu estabilidad viene de tu propio proceso, de tus objetivos, de tu disciplina, de tu enfoque, la interacción cambia de naturaleza. Ya no es una búsqueda, es una extensión. No necesitas que funcione, estás dispuesto a que funcione. Y esa diferencia es radical, porque elimina la presión, elimina la urgencia, elimina la necesidad de impresionar. Y cuando todo eso desaparece, aparece algo mucho más fuerte, la claridad. Empiezas a observar en lugar de reaccionar, a filtrar en lugar de aceptar, a decidir en lugar de adaptarte. Y en ese punto la dinámica se invierte por completo. La otra persona deja de ser el centro, pasa a ser una variable más dentro de un sistema que ya funciona, y cuando alguien percibe que no es el centro, sino una elección dentro de tu mundo, su interés aumenta. No porque la estés manipulando, sino porque estás comunicando, sin decirlo, que tu vida tiene peso propio. Y el peso atrae más que cualquier esfuerzo. Aquí es donde se rompe otra creencia. Pensar que atraer es hacer más, decir más, mostrar más. En realidad muchas veces es lo contrario. Es quitar lo innecesario, es dejar de sobrecargar la interacción, es entender cuándo avanzar y cuándo detenerse. Porque el exceso, incluso de algo positivo, satura. Demasiada atención abruma, demasiada disponibilidad cansa, demasiada validación pierde valor. El equilibrio no es dar menos por estrategia, es no dar de más por necesidad. Y eso solo ocurre cuando tienes claro tu eje. Cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas ajustar tu dirección por cada interacción, no cambias tu ritmo por una respuesta tardía, no alteras tu enfoque por una señal ambigua, te mantienes. Y esa consistencia, esa estabilidad, es lo que construye una presencia sólida, una presencia que no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que ya está construido dentro. Al final todo se reduce a una idea que pocos aplican de forma real. No ganas por insistir, ganas por posicionarte. No ganas por demostrar, ganas por sostener. No ganas por estar siempre, ganas por ser recordado cuando no estás. Y eso solo ocurre cuando tu vida tiene suficiente contenido como para no depender de una sola interacción. Cuando tienes dirección, propósito, disciplina, el interés deja de ser algo que buscas, se convierte en algo que surge como consecuencia, porque ya no estás intentando atraer, estás siendo alguien que por cómo vive, genera atracción. Y ahí es donde todo cambia. Dejas de perseguir resultados y empiezas a generarlos. Dejas de competir por atención y empiezas a seleccionarla. Dejas de adaptarte para gustar y empiezas a mantenerte para destacar. Ese es el punto donde la mayoría nunca llega, porque exige soltar la necesidad de control externo y asumir el control interno. Exige dejar de buscar validación y empezar a construir valor. Exige dejar de actuar para parecer y empezar a vivir para ser. Pero cuando lo haces, la dinámica deja de ser un esfuerzo constante, se convierte en una consecuencia natural, y cuando algo es natural, no necesita ser forzado. Simplemente ocurre.